Imagina por un instante que el océano, ese inmenso espejo azul que cubre la mayor parte del planeta, no es solo un paisaje, sino un guardián antiguo, paciente, silencioso, un guardián que ha visto más de lo que cualquier civilización humana podría recordar. Las olas que hoy acarician las costas han recorrido mundos que ya no existen. Han tocado montañas que ahora están sumergidas, han rozado templos que jamás fueron encontrados, han escuchado lenguas que el tiempo borró. El mar no olvida, solo espera. Piensa en una mañana tranquila, no la nuestra, no de esta era acelerada. Piensa en un amanecer de hace miles, quizá decenas de miles de años. Una ciudad brillante se eleva sobre terrazas que miran al horizonte. Las paredes reflejan la luz dorada del sol naciente, y un viento suave trae consigo cantos que ya no pertenecen a este mundo. En las plazas se ve movimiento, pero no prisa. Hombres y mujeres caminan con la serenidad de quienes se saben en armonía con la creación. Saben que la tierra es sagrada, saben que el cielo habla, saben que el agua escucha. Esa ciudad, ese mundo, desapareció, no por completo, sino hacia abajo, hacia el silencio líquido, hacia las profundidades donde la memoria se transforma, donde la historia se vuelve susurro. Las aguas no destruyeron, escondieron, porque cuando algo es demasiado valioso, la naturaleza encuentra formas de protegerlo. Y lo que las aguas cubrieron no fue solo piedra, fueron símbolos, conocimientos, rituales, un modo de comprender la existencia, un modo que quizá, en algún rincón de nuestro corazón, todavía recordamos. A lo largo del planeta, en costas que antes fueron montañas y en abismos que antes fueron ciudades, los océanos guardan secretos que desafían la imaginación. Plataformas sumergidas que parecen escaleras hacia un cielo perdido. Murallas cubiertas de coral que aún conservan geometrías imposibles. Columnas quebradas que se mecen con la corriente, como si todavía sostuvieran templos invisibles. Los buzos cuentan que, al descender, sienten algo extraño, una especie de nostalgia, una sensación profunda, primitiva, como si la vida les susurrara: ya estuviste aquí, ya conociste este lugar. Quizá no somos la primera humanidad, quizá somos el eco de una historia mucho más antigua, una historia que el mar decidió guardar mientras llegaba el momento de ser recordada. Hoy, en Ancestra, vamos a escuchar ese eco. Vamos a sumergirnos en un viaje sin prisa, donde cada palabra es una respiración y cada imagen es un puente hacia algo que se ocultó, no por miedo, sino por protección. Respira despacio, cierra los ojos si quieres. Imagina el rumor suave del agua deslizándose entre piedras antiguas. Siente el silencio profundo que solo existe en el fondo del océano. Ese silencio que no es vacío, sino memoria. Este documental no busca respuestas duras ni conclusiones definitivas. Busca el sonido suave de lo posible, el espacio interior donde la mente descansa y el alma recuerda. Bienvenido a este viaje, a esta exploración calmada, a esta ciudad sumergida que la historia olvidó, pero que el mar nunca dejó de guardar. Porque hay cosas que el tiempo intenta borrar, pero hay secretos que ni siquiera las aguas pudieron ocultar. Dicen los oceanógrafos que conocemos menos del fondo del mar que de la superficie de la luna, y sin embargo es allí, en esa penumbra azul donde la luz se vuelve un susurro, donde se guardan algunos de los capítulos más antiguos de la historia humana. No la historia escrita, no la historia oficial, sino otra mucho más profunda. La historia que el agua sostiene como si fuera la memoria líquida del planeta. Imagina caminar por una costa silenciosa. La arena está fría, el viento trae un aroma salado, y las olas rompen con una suavidad casi tímida, como si no quisieran despertar lo que yace debajo. A simple vista parece un paisaje tranquilo, pero bajo tus pies, a pocos metros de profundidad,
podría existir una ciudad olvidada, no un mito para entretener viajeros, sino un lugar real que alguna vez respiró el mismo sol que tú. Antes de que los mares alcanzaran su altura actual, la Tierra tenía otras formas. Había costas diferentes, continentes más amplios, llanuras donde hoy hay abismos. Terrenos que ahora son desiertos submarinos estuvieron alguna vez llenos de bosques, ríos y aldeas. Esas terrazas sumergidas, estudiadas con paciencia por geólogos y buzos, revelan algo inquietante. Hace miles de años, grandes regiones del planeta estaban emergidas, habitables, fértiles, y hoy están cubiertas por decenas de metros de agua. Cuando alguien desciende por primera vez hacia esas plataformas, la sensación no es de miedo, es de reverencia. El azul profundo envuelve todo, y una calma inmensa invade el pecho, como si se entrara en una biblioteca silenciosa. No una biblioteca de papel, sino una de piedra, arena y sombras que aún cuentan historias. Cada grieta, cada coral, cada línea tallada por el tiempo guarda una palabra que todavía no sabemos leer. Los pescadores de ciertos pueblos costeros cuentan que, cuando las corrientes son suaves, pueden escucharse murmullos que vienen del fondo. Dicen que suenan como un canto viejo, como un idioma que ya no existe en la superficie. Quizá es solo una metáfora, pero a veces las metáforas contienen verdades más profundas que la literalidad. Porque lo que yace bajo el agua sí canta, aunque no con voz humana. En las últimas décadas, se han encontrado estructuras en lugares inesperados, columnas que parecen talladas, escaleras demasiado rectas para ser casualidad, muros alineados como si siguieran un propósito arquitectónico. La ciencia discute su origen natural o humano, pero todos coinciden en algo. Esas formas existieron antes de que el mar las reclamara. Sobre ellas caminaron hombres y mujeres. Allí vivieron, rezaron, soñaron. El fondo del mar es un mapa invertido. Lo que se hundió no desapareció, cambió de reino. Pasó de la luz al silencio, de la historia a la memoria. Si pudiéramos retirar el agua por un instante, veríamos un mundo completo. Avenidas enterradas bajo sedimentos, plazas convertidas en jardines de coral, templos que ahora son refugio de peces diminutos. El océano no destruyó estos lugares, los preservó, los envolvió con su manto frío para protegerlos del viento, del fuego y del olvido. Piensa en esto. Nuestras ciudades actuales, tan modernas, tan orgullosas de su acero, desaparecerían en cuestión de meses si millones de toneladas de agua cayeran sobre ellas. Las ventanas estallarían, las vigas se oxidarían, los muros se derrumbarían, y aún así, algunas formas permanecerían. Un arco, una columna, un corredor perdido. Eso es lo que los buzos encuentran cuando descienden a las ciudades sumergidas. Ruinas que aún respiran, aunque su respiración sea lenta y profunda como la del océano. Las tradiciones antiguas coinciden en algo sorprendente. Todas hablan de tierras hundidas. Los griegos narraban la Atlántida con la precisión de quien recuerda un hecho. Los mayas hablaban de ciudades luminosas devoradas por el mar. Los polinesios relataban islas que desaparecieron en una noche. En la India, los viejos textos mencionan continentes enteros tragados por el océano. Podríamos decir que son solo mitos. Pero ¿qué ocurre cuando demasiados mitos cuentan la misma historia? Quizá no relatan un único evento, sino muchos. Muchas inundaciones, muchas transiciones, muchos mundos que cambiaron de forma. Quizá la humanidad que conocemos no es la primera, sino una de varias capas de civilización, separadas por ciclos de agua y silencio. La ciencia moderna confirma que, al final de la última glaciación, hace unos 12.000 años, el nivel del mar subió más de 100 metros. Las costas retrocedieron kilómetros enteros. Ciudades enteras, si existieron, habrían quedado enterradas bajo el azul profundo. Y aún así, algo permanece.
algo que el agua no pudo borrar. Ecos de herramientas, fragmentos de cerámica, alineamientos imposibles de ignorar. La ciencia los estudia con cautela, la imaginación con asombro. Y el alma los reconoce, porque algo en nosotros recuerda, algo en nosotros sabe, algo en nosotros siente que no somos la primera historia escrita sobre esta tierra, sino una continuación. Quizá por eso el océano nos calma. No es solo su belleza, es su memoria, es su silencio. Ese silencio que nos abraza como un anciano que guarda secretos demasiado antiguos para decirlos en voz alta. Y es ahí, en ese abrazo, donde comienza esta historia. En la certeza suave de que hay cosas que ni siquiera las aguas pudieron ocultar. Cuando seguimos descendiendo en la historia silenciosa del océano, descubrimos que lo sumergido no es solo piedra. También hay intención, propósito, memoria. La superficie del mar ondula como una página viva, pero el fondo permanece quieto, conservando aquello que alguna vez tuvo significado para pueblos que hoy solo recordamos en ecos. La tierra, en su paciencia inmensa, preserva mucho más de lo que revela. Las civilizaciones antiguas confiaban en la estabilidad de la tierra firme. Construían sus hogares, sus templos, sus plazas junto a las costas, porque allí encontraban alimento, rutas comerciales, protección natural y un ritmo espiritual que conectaba la vida humana con el pulso del océano. Lo que no sabían, o quizás sí lo sabían pero no podían evitarlo, era que vivían en una frontera cambiante. Una frontera que, con el tiempo, se movería hacia adelante sin intención de retroceder. Durante milenios, el mar subió lentamente, casi con compasión. Los glaciares que cubrían el norte se derritieron en ríos gigantescos y las aguas avanzaron metro a metro. Para quienes vivieron ese tiempo, no fue un evento súbito, fue una transformación prolongada, un horizonte que se desplazaba, un mundo que, día tras día, parecía respirar de forma distinta. Las costas retrocedieron, las aldeas migraron, y lo que no pudo ser trasladado, templos, piedras, muros, historias, quedó atrás, entregado al abrazo frío del océano. Por eso, cuando buzos de diferentes partes del mundo exploran las profundidades, encuentran algo familiar, estructuras demasiado rectas, caminos que parecen seguir líneas invisibles, bloques colocados con un orden que desafía el azar. Fueron obras humanas, fueron formas naturales que la mente humana interpreta como intencionadas. La ciencia debate, pero el misterio permanece. En lugares como las costas de la India, se han encontrado ciudades que se extienden por kilómetros, con muros perfectamente definidos. Los textos ancestrales ya hablaban de Dwarka, la ciudad luminosa que desapareció bajo las aguas. Durante siglos se creyó que era mito, pero el océano reveló fragmentos que coinciden con la leyenda. No es prueba definitiva, pero sí un susurro poderoso. En Grecia, Pablo Petri, una ciudad real, intacta bajo el mar, conserva calles, habitaciones y plazas con una claridad conmovedora. Es como si el tiempo se hubiera detenido justo en el momento en que el agua la cubrió. Allí, la historia no se perdió, simplemente cambió de elemento. En Japón, la formación de Yonaguni se alza como un rompecabezas. Escaleras, plataformas, ángulos rectos. ¿Obra humana? ¿Obra del mar? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Pero lo que sí se sabe es que, frente a ella, el alma humana siente algo profundo, una mezcla de asombro y nostalgia, como si estuviera ante una memoria que no pertenece solo a este tiempo. Y en Europa, bajo el Mar del Norte, yace Doggerland, una extensión inmensa de tierra que unía lo que hoy es Gran Bretaña con el continente. Allí vivieron comunidades enteras, cazadores, recolectores, familias. Cuando el mar avanzó, su mundo se convirtió en un sueño sumergido. Hoy,
Pescadores encuentran herramientas antiguas atrapadas en redes, como mensajes olvidados que regresan con la marea. Todas estas historias, tan distintas, tan lejanas, tan repartidas por el mundo, comparten un hilo común, un pasado que el mar no borró completamente, un pasado que sigue respirando bajo las aguas. Pero lo más interesante no es lo que encontramos, sino lo que sentimos, porque cada vez que la humanidad descubre una estructura sumergida, experimenta la misma emoción, la sensación de que el mar protege algo, de que el océano es un guardián más que un verdugo, de que lo profundo no es tumba, sino archivo. Los pueblos antiguos comprendían la importancia de los ciclos. Sabían que la tierra cambia, que la vida cambia, que ninguna civilización es eterna. Y aún así, construían mirando hacia el futuro, como si confiaran en que, incluso si el mar llegara a reclamar sus obras, su esencia permanecería. Y permaneció. Permanece en los mitos que atraviesan continentes. Permanece en las ruinas que desafían la lógica moderna. Permanece en los símbolos repetidos en culturas que nunca se encontraron. Permanece en la intuición humana de que hubo un tiempo anterior, un tiempo más antiguo que la historia conocida, un tiempo que quizá también fue nuestro, porque la memoria del mundo no vive solo en la piedra, vive también en nosotros, en los sueños, en las sensaciones inexplicables, en ese impulso repetido de volver al mar como quien vuelve al origen. Algo dentro de nosotros sabe, algo reconoce, algo recuerda la melodía de un mundo que se hundió, pero no se perdió. Por eso, cuando observamos el océano, sentimos paz. Una paz que no proviene del silencio exterior, sino del silencio interior. Es el silencio de reconocer que somos parte de un ciclo más grande, más antiguo, más profundo. El silencio de aceptar que la historia no es lineal, sino circular, que lo que se hunde, renace, que lo que desaparece, vuelve transformado. Así, en la penumbra azul del fondo marino, no encontramos ruinas muertas, sino historias dormidas. Historias que esperan ser escuchadas cuando el corazón humano esté listo para recordarlas. Porque hay cosas que la historia olvidó, y hay cosas que la ciencia aún no puede explicar. Pero hay algo que el mar nunca pudo ocultar: la certeza de que no somos la primera humanidad, solo la más reciente. Dicen los geólogos que, para comprender el pasado profundo de la Tierra, no basta con estudiar rocas o fósiles. Es necesario aprender a escuchar el ritmo lento del planeta, una respiración antigua que se expande y se contrae a través de eras enteras. Ese ritmo, imperceptible para la vida humana, moldea continentes, esculpe montañas, hunde costas y eleva mares. Y en medio de ese movimiento inmenso, la humanidad ha vivido apenas un parpadeo, antes del último diluvio. No uno mítico, sino el ascenso real y abrupto de los océanos hace unos 12,000 años. La Tierra tenía otro rostro. El hielo se extendía como un reino blanco sobre el hemisferio norte. Ríos gigantescos cruzaban paisajes que hoy no existen. Regiones enteras que ahora yacen bajo el mar eran llanuras fértiles, bosques densos, hogares para pueblos que apenas comenzaban a dar sus primeros pasos como comunidades organizadas. Ese mundo anterior al diluvio no era un escenario imaginario, era un planeta vivo, vibrante, que respiraba un frío distinto, una luz distinta, un tiempo distinto. Los mares estaban decenas de metros más bajos. Los contornos de los continentes eran otros. Miles de kilómetros de tierra firme se extendían donde hoy solo vemos azul infinito. Cuando el clima comenzó a cambiar, la transformación no ocurrió en un día. El hielo empezó a derretirse al ritmo de un suspiro prolongado. Primero lentamente, luego con una rapidez que debió parecer aterradora para los pueblos de aquella época. Los ríos crecieron, los lagos se desbordaron. El mar, ese guardián paciente,
inició su avance silencioso hacia territorios que habían pertenecido a la humanidad durante generaciones. Aunque fue un proceso gradual, sus efectos fueron inmensos. Las costas retrocedieron decenas de kilómetros. Tierras sagradas quedaron sumergidas. Pueblos enteros tuvieron que emigrar hacia el interior, lo que hoy cubriría apenas unas horas de camino. Entonces, representaba la pérdida de un mundo completo. Los mitos ancestrales de todas las culturas hablan de este tiempo de transición. No lo describen como un accidente, sino como un ciclo. Los sumerios narraban un mundo antes de las aguas. Los egipcios hablaban de Sep-Tepi, el primer tiempo, cuando los dioses caminaban entre los hombres antes de que una gran inundación transformara la tierra. Los pueblos de Mesoamérica contaban que existieron soles anteriores, eras que terminaron en cataclismos de agua. Incluso en los Andes, las leyendas dicen que un pueblo antiguo fue tragado por una marea que nunca había sido vista. La coincidencia es demasiado profunda para ignorarla. Es como si todas las culturas hubieran vivido, a su manera, la misma herida, la pérdida de un mundo, la pérdida de un hogar primordial. Pero esa pérdida no se vivió solo con temor. Muchos de esos relatos describen el diluvio como un acto de renovación, una transición necesaria hacia una luz distinta, una oportunidad para comenzar de nuevo. Mientras el agua avanzaba, los pueblos antiguos debieron haber observado cómo las costas que conocían desaparecían bajo la superficie. Quizá vieron templos hundirse lentamente. Quizá escucharon historias de islas que se perdieron en cuestión de noches. Quizá sintieron que el mundo estaba respirando de una forma distinta, como si la tierra estuviera cambiando su piel. Hay algo profundamente humano en imaginar estas escenas. Fogatas encendidas mientras la lluvia golpeaba sin descanso. Madres sosteniendo a sus hijos mientras contemplaban el horizonte oscuro. Ancianos tratando de leer los signos del cielo. Hombres y mujeres preguntándose si aquello era un final o un comienzo. La ciencia moderna nos da cifras, gráficas, modelos climáticos. Pero la experiencia humana de aquel tiempo no está en esos datos. Está en los mitos, en las historias que atravesaron miles de generaciones, en los relatos contados junto al fuego, repetidos hasta convertirse en memoria colectiva. Porque la humanidad recuerda, no con fechas exactas, sino con símbolos, no con números, sino con imágenes. Y la imagen del agua cubriendo el mundo es una de las más persistentes de toda nuestra historia. De alguna manera, todos llevamos dentro una intuición suave. Algo existió antes del diluvio, algo que aún respira bajo las aguas. Ese algo no es necesariamente una civilización avanzada o una ciudad magnífica, aunque también pudo serlo. Es, sobre todo, una comprensión, una forma de ver el mundo en armonía con sus ciclos. Un conocimiento que no se perdió, simplemente se transformó. Hoy, al observar el planeta desde satélites, al medir el derretimiento de los polos, al estudiar los antiguos niveles del mar, nos damos cuenta de que seguimos viviendo en un ciclo que continúa, un ciclo que enseña, um ciclo que forma parte da arquitetura divina da criação. Para os antigos, isso era claro. O mundo não era fixo. O mundo respirava. E quando essa respiração mudava, a humanidade mudava junto. Esse é o legado escondido sob o dilúvio. A certeza de que somos parte de um movimento maior. E que a vida, assim como a terra, nunca deixa de renascer. Para compreender de verdade aquele mundo anterior ao dilúvio, devemos imaginar um planeta onde as fronteiras eram diferentes. Um planeta en el que el mar no era tan vasto y donde las rutas que hoy están ocultas bajo el azul profundo eran senderos cotidianos. Allí se desarrollaron culturas que no dejaron grandes monumentos, al menos no en tierra firme, pero sí dejaron huellas profundas en la memoria de la humanidad. Los científicos reconstruyen estas regiones sumergidas
a partir de mapas batimétricos, sedimentos y restos fósiles. Pero lo que encuentran no son simples llanuras vacías, son paisajes completos. Bosques petrificados, cauces de antiguos ríos, terrazas que fueron costas, dunas que pertenecieron a desiertos hoy sepultados. Incluso herramientas de piedra aparecen atrapadas en las redes de pescadores, como si el océano eligiera devolver fragmentos del pasado cuando cree que estamos listos para verlos. Ese mundo perdido no era uniforme. Había zonas cálidas donde la vegetación crecía con abundancia, y regiones frías donde el hielo formaba murallas naturales. Pero algo unía a todos los pueblos: la necesidad de adaptarse a un planeta en transformación constante. Hay lugares donde los vestigios son tan claros que es imposible ignorarlos. En el Golfo de México, estudios subacuáticos han revelado estructuras circulares que recuerdan las primeras aldeas humanas. En el Mar Negro, se hallaron restos de bosques completos en un estado sorprendente de conservación. En la costa de Japón, los geólogos han identificado escalones naturales que parecen haber servido como terrazas para asentamientos prehistóricos. Y en el Mediterráneo, cada cierto tiempo, el mar revela fragmentos de cerámica que pertenecen a un tiempo tan remoto que apenas encaja en las líneas oficiales de la historia. Para los antiguos, ese período não era lembrado como desastre, mas como transição. Eles sabiam que o mundo passava por eras e que cada era tinha seu fim natural. Por isso, quando o clima mudou, eles mudaram junto. Migraram, se reorganizaram, reconstruíram e carregaram consigo, mesmo sem saber, sementes de um conhecimento que sobreviveria ao tempo. É curioso pensar nisso. Não são apenas ruínas que nos conectam ao passado, mas comportamentos, intuições, padrões repetidos em diferentes civilizações. Por exemplo, a observação das estrelas. Antes do dilúvio final, as noites eram mais claras, menos umidade no ar, menos mares refletindo a luz, mais céu visível. Os povos viam as constelações com nitidez absoluta, e delas tiravam calendários, direções, sentidos espirituais. O conhecimento astronômico não surgiu do nada após o recuo das águas. Ele já existia. Pertencia a um tempo anterior. Lo mismo ocurrió con la agricultura. Cuando el mar subió, las comunidades que vivían cerca de las costas debieron desplazarse hacia el interior, llevando consigo semillas, técnicas, ritmos de siembra. Los primeros valles fértiles que conocemos, Mesopotamia, el Nilo, el Indo, no fueron lugares donde comenzó la agricultura desde cero. Fueron lugares donde se replantó un conocimiento que ya viajaba con los sobrevivientes de un mundo que se hundía lentamente. Es aquí donde los mitos de maestros civilizadores cobran sentido. En casi todas las culturas aparece una figura o un grupo que llega desde el mar después de un gran cambio. No llegan como conquistadores, sino como guías. No enseñan desde la superioridad, sino desde la memoria. Los incas hablaban de los viracochas. Los sumerios hablaban de oanes, el ser mitad pez que emergió para transmitir sabiduría. Los egipcios mencionaban a Osiris como un dios que llegó por las aguas. Los pueblos polinesios contaban que sus ancestros vinieron navegando desde una tierra que ya no existe. Si retiramos la metáfora y observamos el patrón, lo que vemos es un eco claro. Sobrevivientes de un mundo inundado, llevando consigo conocimientos esenciales para reconstruir la vida. Quizá no eran seres sobrenaturais, tal vez fossem apenas pessoas como nós, mas marcadas por uma experiência tão profunda que seus descendentes os transformaram em mitos. E esse é o ponto central. Los mitos no nacem de la fantasía pura, sino de la memoria profunda. Son recuerdos transformados por el tiempo. Son la forma en que la humanidad guarda lo que no sabe explicar. Y el diluvio, ese gran ascenso de las aguas,
fue una de las experiencias más profundas que nuestros ancestros enfrentaron. Cuando la Tierra cambia de forma, también cambia la humanidad. Y no solo cambia por fuera, también por dentro. Es posible que aquel mundo anterior al diluvio haya sido más espiritual de lo que imaginamos, más conectado con los ritmos naturales, más consciente del equilibrio que debía mantener con la creación divina. Quizá por eso muchas culturas posteriores hablaran de esa era como Edad de Oro, no no sentido de perfección literal, mas de armonía. Un mundo donde la humanidad aún escuchaba el susurro del planeta. Un mundo donde el cielo y la tierra no estaban separados por ruido, luces ni distracciones. Um mundo onde a presença de Deus era percebida na água, no vento, nas estrelas. E quando esse mundo terminou, algo dele permaneceu. Permaneceu nas tradições, permaneceu nos símbolos, permaneceu nas histórias repetidas ao redor do fogo, permaneceu na intuição humana de que já vivemos ciclos antes e viveremos novamente, porque a terra não esquece. A água não esquece, e a alma também não. Lo que fui antes de el dilúvio não está perdido, está sumergido, esperando el momento de ser recordado. Cuando la humanidad observa las ruinas bajo el mar, algo curioso sucede. La mente intenta analizar, pero el corazón recuerda, porque esos fragmentos dispersos, columnas, plataformas, muros erosionados por el tiempo, no son solo restos arqueológicos, son ecos de un tiempo anterior que permanece vivo, aunque cubierto por el silencio azul de las profundidades. La ciencia moderna ha descubierto ciudades sumergidas en todos los continentes. No son especulaciones vagas ni leyendas sin anclaje, son estructuras reales, medibles, cartografiadas, estudiadas con rigor, y sin embargo, todas ellas comparten un aura que la ciencia no logra explicar del todo. Una sensación de que pertenecieron a algo mayor, a un capítulo más antiguo de la humanidad. En el mar Egeo, buzos profesionales exploran pavimentos perfectamente delineados, como si fueran plazas de una ciudad que aún espera a sus habitantes. En la India, frente a las costas de Tamil Nadu, las sombras de antiguas murallas emergen bajo la luz filtrada del amanecer, insinuando que alguna vez existió allí una metrópolis próspera. En Japón, las estructuras de Yonaguni desafían cualquier explicación simple. ¿Fueron talladas por manos humanas o esculpidas por un mar paciente? Su geometría parece demasiado precisa para ser casual, pero tal vez lo más fascinante no sea cada sitio en sí, sino lo que ocurre cuando los conectamos. Cuando los arqueólogos colocan estos puntos en un mapa global, aparece un patrón intrigante. Las ciudades sumergidas se concentran en zonas que, hace miles de años, habrían sido perfectamente habitables. Regiones donde el nivel del mar estaba a 60, 80 o 100 metros más bajo. Lugares donde la vida humana floreció durante generaciones, creando asentamientos que nunca imaginaban que un día quedarían bajo el océano. Esa imagen, un planeta con amplias costas hoy desaparecidas, nos obliga a mirar la historia desde otro ángulo. La humanidad conocida es apenas la superficie de una historia mucho más profunda, y bajo esa superficie dormen mundos que no fueron apagados, apenas transformados. La ciencia reconoce que al final de la última glaciación, la Tierra experimentó un ascenso rápido de las aguas. En apenas unos pocos milenios, un parpadeo para el planeta, mares enteros avanzaron hacia el interior, inundando ciudades, bosques y valles. Los geólogos llaman a este periodo transgresiones marinas. Los mitos lo llaman el Gran Diluvio. Dos lenguajes diferentes, la misma historia, pero lo que asombra es que estos mitos no aparecen en un solo lugar. Surgen en todos los rincones del mundo como si fueran capítulos de un mismo libro. En Grecia, Platón relató la caída de un mundo avanzado,
hundido bajo el mar en un solo día de furia. En la India, los textos antiguos describen ciudades sagradas que las olas reclamaron para siempre. En Mesoamérica, los códices narran el fin de una era devorada por las aguas. En Oceanía, los ancianos hablan de islas que se hundieron mientras el cielo cambiaba de color. En las tradiciones nativas de Norteamérica, se habla de un tiempo en que el mar caminó sobre la tierra. ¿Por qué tantas culturas, separadas por océanos y miles de kilómetros, cuentan historias tan similares? ¿Es coincidencia o memoria compartida? La arqueología responde con cautela. Dice que los pueblos antiguos vivieron cambios climáticos bruscos y los recordaron como cataclismos. Pero los mitos añaden algo más. Dicen que antes de esos cataclismos existió un conocimiento, una organización, una forma de vida que desapareció bajo el mar. No es necesario imaginar civilizaciones hipertecnológicas para comprender este punto. Basta imaginar culturas que dominaban la navegación, la astronomía, la agricultura y la arquitectura con un nivel sorprendente para su época. Culturas que vivieron milenios junto al mar, que construyeron sus templos mirando al sol y a las estrellas, que desarrollaron conocimientos que luego reaparecerían en lugares distantes tras el diluvio. Porque los conocimientos viajan, y viajan especialmente cuando el mundo cambia y los pueblos deben moverse. Hoy sabemos que las migraciones masivas tras el ascenso de los mares no fueron un fenómeno local, sino global. Pueblos enteros se desplazaron buscando nuevas tierras. Y en esos desplazamientos llevaron consigo su memoria, sus símbolos, sus historias, y quizá también fragmentos de un conocimiento anterior. Por eso encontramos pirámides en Egipto y pirámides en América. Por eso los templos megalíticos están alineados con las estrellas desde Europa hasta el Pacífico. Por eso hay símbolos casi idénticos: serpientes, espirales, cruces solares, en culturas que supuestamente jamás se tocaron. Não foi acaso, foi eco de algo que existiu antes. Eco de um mundo que antecedeu a história escrita. Eco de civilizações que viveram seus dias às margens de costas, que hoje estão escondidas sob 50, 100 metros de água. A cada descoberta submarina, esse eco se torna mais forte. Mas o mais profundo não é o que encontramos, é o que sentimos. Porque quando um mergulhador desce até uma cidade submersa, a sensação que o envolve não é de perigo, mas de uma estranha familiaridade, como se estivesse retornando a um lugar que a memória não alcança, mas a alma sim. A luz azulada, o silêncio que pulsa, o movimento lento da água entre colunas antigas, tudo isso parece falar diretamente a algo dentro de nós. E talvez fale mesmo, porque se o planeta guarda memórias, então nós também guardamos. Somos feitos da mesma água, do mesmo sal, da mesma história profunda. E ao olhar para essas ruínas silenciosas, não estamos apenas observando o passado da Terra. Estamos observando o nosso. Cuando miramos las ruinas bajo el mar, sentimos que la historia se vuelve más grande que nosotros. No porque nos hable de imperios perdidos o hazañas olvidadas, sino porque revela algo más profundo, que el mundo tiene memoria. Y cuando esa memoria despierta, nos invita a mirar más allá de la superficie de las cosas. Si prestamos atención, descubrimos que los vestigios sumergidos no solo hablan de ciudades, hablan de ciclos. Y los ciclos, a diferencia de las fechas o los mapas, son universales. Se repiten con paciencia, como si la Tierra respirara a su propio ritmo, ajena a nuestras urgencias modernas. En Doggerland, por ejemplo, el fondo del Mar del Norte guarda lo que alguna vez fue una vasta región fértil. Allí vivían comunidades enteras que escuchaban el canto de aves hoy extinguidas y caminaban sobre tierras que ahora son abismos. Cuando los geólogos reconstruyen ese paisaje,
Descubren lagos, ríos, bosques, un mundo completo. Luego observan cómo, en cuestión de milenios, ese mundo desapareció bajo el agua, como si hubiera exhalado por última vez. Pero el recordatorio que Doggerland nos deja no es de tragedia, sino de continuidad. Los descendientes de aquellos pueblos migraron, se adaptaron, aprendieron. Los mitos nórdicos hablan de tierras que el mar devoró, cuando el hielo lloró. El lenguaje poético de los ancestros coincide con el lenguaje técnico de la ciencia. Hubo un tiempo en que la tierra cambió su forma y la humanidad cambió con ella. En Sandaland, al sur de Asia, el patrón se repite con una claridad casi inquietante. Mapas batimétricos revelan enormes extensiones de tierra hoy sumergidas bajo el mar. Durante milenios, esas tierras fueron hogar de culturas que aún desconocemos, pero encontramos rastros, cerámicas, herramientas, patrones de migración que apuntan a un origen común. Lo más sorprendente es que muchas tradiciones austronésicas hablan de un país madre hundido. Dicen que los primeros navegantes partieron de una tierra que ya no existe y que el mar la tomó con una lentitud sagrada. Cuando la ciencia moderna estudia estas rutas migratorias, encuentra que los mitos no exageran, apenas simplifican. Algo había allí, y ese algo desapareció bajo el agua. Pero, como siempre, una parte sobrevivió. Cantos, símbolos, modos de navegación, calendarios basados en la luna y las mareas, fragmentos que viajaron con los pueblos a lo largo del Pacífico, sembrando ecos de un mundo anterior. Más al este, en el Pacífico, Yonaguni se alza como una interrogación. Sus plataformas de piedra, escalones gigantescos y ángulos rectos parecen gritar intención humana, pero la naturaleza es capaz de crear formas inesperadas. Y así, ciencia y mito vuelven a encontrarse en un punto de suspenso. Lo curioso es que los pueblos de la región no se sorprenden demasiado. Para ellos, las ruinas bajo el mar no son extrañas, son parte del tejido espiritual del mundo. Dicen que la tierra es más antigua que la memoria, y que lo que desaparece lo hace para volver en otra forma. Una visión que, aunque poética, coincide con la idea científica de ciclos geológicos y culturales. En el Mediterráneo, otro misterio. Ciudades enteras se hundieron por terremotos, por cambios en el nivel del mar, por el paso del tiempo. Pero en muchos casos, lo sorprendente no es lo que cayó, sino lo que quedó en pie. Murallas perfectamente delineadas, calles que aún siguen un orden, columnas que se mantienen erguidas, como si sostuvieran el peso del silencio, incluso bajo las aguas movidas del Mediterráneo. Esas ruinas conservan una serenidad que ningún cataclismo logró borrar. Lo mesmo ocorre na América, embora muitas vezes não o percebamos. Na costa caribenha, há estruturas que ainda estão sendo estudadas, alinhamentos de pedra que parecem seguir padrões astronômicos. Os relatos dos povos originários falam de terras que existiam antes do grande respiro do mar. E essa frase, o grande respiro, resume perfeitamente o que a ciência descreve. O avanço das águas após o fim da última era glacial. Quando colocamos todos esses fragmentos juntos, algo começa a emergir. Não uma teoria rígida, mas uma percepção suave. A sensação de que estamos diante de uma história maior, que é a soma de seus pedaços. Uma história que não cabe apenas nos livros, nem apenas nos mitos, mas no espaço entre ambos. Porque o mito não mente, ele simboliza, e a ciência não inventa, ela interpreta. E quando ambos apontam na mesma direção, sabemos que tocamos algo verdadeiro. Existe um aspecto ainda mais profundo, o espiritual. As antigas civilizações não separavam o mundo físico do mundo sagrado. Para elas, o mar não era apenas água, mas memória. Era o lugar onde os espíritos guardavam aquilo que ainda não era tempo de revelar. Por isso, quando a Madomar avançou,
não viram apenas destruição, viram transmutação. Parte do mundo material foi entregue à guarda do oceano, enquanto outra parte seguiu viva na alma humana. Talvez seja por isso que, quando observamos ruínas submersas, sentimos uma quietude estranha, como se estivéssemos diante de um templo ainda ativo. A água flui, mas a essência permanece. E essa essência nos fala através de sensações, não de palavras. A sensação de já ter estado ali, a sensação de que o mundo é mais antigo do que conseguimos imaginar, a sensação de que fazemos parte de algo maior, uma linhagem de civilizações que se estende para trás, muito além do que a história escrita permite ver. Ao final, a verdade não está apenas nas pedras submersas, mas no que elas despertam. A ciência pode medir profundidades e datar sedimentos, mas o mito toca regiões da alma que nenhum instrumento alcança. E é nessa interseção, entre o que sabemos e o que sentimos, que surge a compreensão mais profunda. O oceano não escondeu o passado, apenas o guardou até que estivéssemos prontos para lembrar. Hay momentos en los que la vida nos invita a detenernos, a dejar que la prisa se disuelva como espuma y que el alma, por fin, pueda escuchar su propio ritmo. Ese ritmo no viene del mundo exterior, no viene del ruido de las ciudades, ni del peso de las obligaciones, ni del anhelo constante de avanzar. Viene de un lugar más profundo, más antiguo, más verdadero. Y curiosamente, ese lugar se parece al océano. Cuando contemplamos el mar, algo dentro de nosotros cambia. La mirada se suaviza, la respiración se vuelve lenta. El corazón parece recordar un sonido olvidado. Es como si el océano tocara fibras que no pertenecen al cuerpo, sino al espíritu. Como si, detrás de su inmensidad, hubiera un mensaje esperándonos desde tiempos remotos. Los pueblos antiguos lo sabían. Por eso no separaban la ciencia del sagrado. Observar el cielo era un acto de oración. Escuchar el viento era escuchar la voluntad divina. Y mirar el mar era reconocerse en él. Porque el agua, dicen algunas tradiciones, fue el primer espejo de la creación. Sobre las aguas, el Espíritu de Dios se movió. No para destruir, sino para dar forma. No para ocultar, sino para revelar. Esa idea atraviesa culturas enteras. En el antiguo Egipto, las aguas primordiales eran la matriz donde surgió la primera luz. En Mesoamérica, los dioses moldearon al hombre sobre un mundo cubierto por el mar. En Polinesia, el océano era el origen de todas las islas, de todas las vidas y de todos los caminos. En cada mito, el agua aparece como principio, no como final. Y sin embargo, también aparece como guardiana. Cuando las civilizaciones sumergidas desaparecieron, no cayeron en la nada. Fueron acogidas por el océano, envueltas en silencio, preservadas en calma. Como si la tierra entendiera que algunas historias deben descansar un tiempo antes de ser recordadas. Ese silencio que habita en el fondo del mar no es vacío, es presencia. Una presencia que respira lentamente, como si esperara por nosotros. Una presencia que no exige, no confronta, no impone. Solo invita. Invita a escuchar. Invita a recordar. Invita a sentir. Porque hay cosas que solo pueden ser entendidas desde la quietud. Y la quietud, hoy, es un lujo. Vivimos rodeados de ruido. Ruido exterior y ruido interior. Pero cuando el ruido se calla, cuando permitimos que el silencio nos toque, algo se abre dentro de nosotros. Algo que se parece al origen. Algo que se parece al agua. Dicen los buzos que, al descender a grandes profundidades, antes de ver cualquier ruina o formación, sienten un cambio en sí mismos. El sonido se atenúa, la luz se vuelve azul, los pensamientos se ralentizan. El cuerpo parece entrar en otro estado. Ese estado es entrega, es rendirse al entorno,
no desde el miedo, sino desde la confianza. Y esa experiencia, aunque física, tiene un eco espiritual profundo. Cuando nos rendimos al silencio, permitimos que lo sagrado nos alcance. En la superficie somos analistas, pensadores, buscadores de respuestas. En las profundidades somos oyentes, solo oyentes. Y es allí donde el océano revela su verdadera lección. No todo debe entenderse. Algunas cosas solo deben sentirse. Cuando las civilizaciones antiguas hablaban del mar como frontera entre mundos, no se referían a tierras físicas, hablaban de dimensiones de conciencia. La tierra representaba lo visible, el mar, lo invisible, la superficie, lo cotidiano, las profundidades, lo eterno. Por eso, cuando el mar se llevó sus ciudades, no vieron muerte, vieron retorno. Retorno al origen, retorno al silencio, retorno a la esencia. Es posible que esos pueblos hayan comprendido algo que hoy estamos redescubriendo, que la verdadera sabiduría no está en las estructuras materiales, sino en la conexión interior. Y esa conexión, en todas las culturas antiguas, comenzaba en el silencio. Un silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia de sentido. Cada vez que hablamos de civilizaciones sumergidas, sin querer hablamos también de nosotros, porque todos tenemos regiones internas que se hundieron con el tiempo, sueños antiguos que dejamos caer, creencias profundas que olvidamos, momentos de miedo, de cambio, de transición. Así como la tierra pasó por su propio diluvio, también cada ser humano vive sus inundaciones. Y, tal como ocurrió con aquellas ciudades, lo que se hunde dentro de nosotros no desaparece, se transforma, se acomoda en el fondo, en un sitio de silencio donde espera el momento de volver a la superficie. Parte de la vida consiste en aprender a escuchar esas profundidades, a reconocer cuando algo quiere emerger nuevamente, una intuición, un recuerdo, una sensibilidad, una verdad interior. El agua guarda, el agua enseña, el agua devuelve. A medida que el mundo moderno avanza con velocidad, olvidamos el lenguaje lento de la creación. Pero al mirar el mar, al respirar con calma, al permitir que el silencio nos envuelva, ese lenguaje vuelve, no como conocimiento técnico, sino como comprensión íntima. Comprendemos que todo tiene un ciclo. Comprendemos que todo tiene un propósito. Comprendemos que el mundo, incluso en su aparente caos, sigue un orden que no es humano, sino divino. Los antiguos sabían esto. Por eso no temían el agua. Por eso no temían los cambios. Veían en ellos el movimiento natural de la existencia. Un movimiento que comienza en Dios, fluye por la tierra y vuelve a Él. Y nosotros, al recordar estas historias, al observar las ruinas sumergidas, al sentir el llamado suave del océano, también somos invitados a recordar. Lo sagrado nunca se pierde, solo cambia de profundidad. Hay un tipo de sabiduría que no se aprende con libros ni con teorías. Es una sabiduría que llega como llega la marea, en silencio, sin anunciarse, sin pedir permiso. Una sabiduría que crece dentro del corazón, no de la mente. Y, quizás sin saberlo, los antiguos pueblos que vivieron antes y después del gran ascenso de las aguas, la comprendían mejor que nosotros. Ellos sabían que toda vida inicia en silencio. La semilla germina en silencio. El amanecer llega en silencio. Incluso el pensamiento más profundo nace en el instante silencioso entre un respiro y otro. Por eso, cuando hablaban del agua, no hablaban solo de un elemento, hablaban de un estado de quietud, de entrega, de retorno. Cuando una civilización desaparecía bajo el mar, ellos no lo veían únicamente como una pérdida, sino como parte de un ciclo mayor. Así como las estaciones cambian, también cambian las eras. Y así como las olas avanzan y retroceden,
también la humanidad vive sus ascensos y descensos. El mar era un recordatorio de que todo pertenece a un orden más amplio, un orden que no controlamos, pero que podemos comprender cuando escuchamos con calma. Los buceadores que exploran ruinas sumergidas dicen que, bajo el agua, el tiempo se siente distinto. Los segundos se estiran, los pensamientos se ralentizan, la mente se vuelve diáfana, casi transparente. Tal vez sea por la presión del agua, o tal vez sea porque, en las profundidades, algo nos invita a soltar las capas más ruidosas de nuestra conciencia. Allí, en ese estado suspendido, uno no solo observa el pasado, lo siente. Siente la presencia de lo que fue. Siente la vida que alguna vez habitó esos templos, esas plazas, esos muros que ahora duermen bajo un azul eterno. Y ese sentimiento trae una comprensión simple, pero profunda. Lo que la vida construye con intención nunca se pierde. Puede cambiar de forma, puede moverse a otra dimensión, puede ocultarse bajo metros de agua, pero no desaparece, permanece. Permanece como energía, permanece como memoria, permanece como eco espiritual. Es posible que las civilizaciones prediluvianas no fueran superiores en tecnología, como a veces se imagina, sino superiores en sensibilidad. Vivían en un mundo donde el cielo estaba más cerca de la tierra, no porque las montañas fueran más altas, sino porque el interior humano estaba más abierto. Ellos contemplaban el mundo con humildad. Sabían que la creación tenía una arquitectura divina. Sabían que cada ciclo tenía un propósito. Sabían que el agua no solo destruye, purifica. Por eso, incluso cuando el mar avanzó y cubrió sus ciudades, no quedó un vacío espiritual. Quedó un legado que no se ve con los ojos, pero que puede sentirse con el alma. Ese legado está en los mitos que sobrevivieron milenios. Está en los símbolos repetidos en culturas distantes. Está en la intuición humana que siempre regresa al océano en busca de respuestas. Y está, sobre todo, en la certeza silenciosa de que todo vuelve a empezar. En nuestro tiempo moderno, rodeado de ruido, prisa y desconexión, el mar sigue siendo un refugio. Aún sin bucear, basta sentarse frente a él para sentir su enseñanza. Una enseñanza que no se transmite en palabras, sino en vibraciones. Las olas llegan, las olas se van, y en ese movimiento constante hay un mensaje: nada permanece igual, y al mismo tiempo, nada se pierde. El agua no destruye la esencia, la transforma, le da otra forma, otro ritmo, otra profundidad. De la misma manera, nuestras vivencias profundas no desaparecen. Incluso cuando creemos haberlas dejado atrás, siguen allí, convertidas en experiencia, en sabiduría, en fuerza interior. Cada uno de nosotros lleva dentro un océano propio, un espacio silencioso donde guardamos lo que no pudimos procesar, lo que nos marcó, lo que nos hizo crecer. Ese océano interior es tan real como el que cubre las ruinas antiguas y, como ellas, también espera que tengamos valor para descender y escuchar lo que guarda. Porque el silencio no es ausencia, el silencio es revelación. Muchas culturas creían que el océano era un portal no hacia otro lugar físico, sino hacia otro estado del ser. Sumergirse en él era sumergirse en uno mismo. Mirar su superficie era mirar el alma reflejada. Sentir su inmensidad era sentir la presencia del Creador sosteniendo la creación. Y quizá ahí está la clave de por qué las ciudades sumergidas causan tanta fascinación espiritual. No son solo lugares hundidos, son metáforas de nuestra propia existencia. Cada vida humana tiene partes visibles, la superficie, y partes ocultas, las profundidades. Tiene momentos de luz y momentos de sombra. Tiene épocas de construcción y épocas de caída. Pero incluso en nuestras caídas más profundas, algo esencial permanece. Una chispa divina, una fuerza que no se apaga.
una memoria que no se ahoga. Esa fuerza es la que nos guía de vuelta a la superficie. Esa chispa es la que nos recuerda quiénes somos. Esa memoria es la que nos une a quienes vivieron antes, a quienes cruzaron mareas y eras, y dejaron su sabiduría escondida bajo el agua. Al final, comprender el silencio sagrado del agua es comprender la vida misma. La vida fluye, cambia, se transforma, y sin embargo, la esencia, la luz interior que Dios colocó en cada ser, permanece inalterable. Por eso, cuando el mar nos habla con su rumor suave, lo que dice no es un mensaje nuevo, es un mensaje antiguo, un mensaje eterno. Todo vuelve, todo renace. La creación sigue su curso, y tú formas parte de ese curso sagrado. Este es el regalo del agua. Este es el regalo del silencio. Este es el regalo de las civilizaciones sumergidas. Recordarnos que la profundidad no es oscuridad, es origen. Cuando observamos el mapa del mundo antiguo, algo empieza a volverse evidente, como una figura que emerge lentamente de la neblina. Civilizaciones separadas por océanos inmensos compartían símbolos, ideas y estructuras que no deberían haberse encontrado nunca. Pirámides en continentes distintos, cruz solares grabadas en culturas que jamás se tocaron, serpientes emplumadas en América y serpientes aladas en Asia, círculos calendáricos que coinciden casi al detalle. A primera vista, parece imposible, pero cuando recordamos que gran parte del mundo que hoy está bajo el mar estuvo alguna vez habitado, la imposibilidad comienza a desvanecerse, como si el océano hubiese estado guardando las piezas faltantes del rompecabezas. Imagina la Tierra antes de que los mares subieran. Las costas eran más amplias, los continentes más extensos, y existían puentes de tierra que hoy yacen enterrados bajo la sal y la presión de las aguas. En ese mundo anterior, el contacto entre pueblos era mucho más fluido. El océano no era una barrera, era un camino, una vía que conectaba rutas naturales, islas entonces emergidas, regiones costeras que hoy están sepultadas bajo decenas de metros de agua. Si imaginamos este escenario, todo empieza a adquirir una nueva luz. Las similitudes culturales, lejos de ser coincidencias desconcertantes, se revelan como fragmentos de un tronco común. Un tronco que, según muchos mitos, existió antes del gran diluvio. Una humanidad más antigua de lo que la historia oficial admite. En Egipto, los primeros faraones no surgieron lentamente. Aparecieron ya con un conocimiento organizado, maduro, casi como si hubieran heredado una tradición completa. Los textos del Zep-Tepi hablan del primer tiempo, una era previa a la inundación en la que seres sabios, llamados dioses, maestros o iniciadores, transmitieron artes, ciencias y leyes sagradas. Pero lo interesante es que ese patrón no es exclusivo de Egipto. En Sumeria, las primeras tablillas hablan de reyes que reinaron antes del diluvio, algunos durante cientos de años. La lista de reyes sumerios establece un antes y un después marcado por el agua. Tras la gran inundación, una nueva humanidad tomó forma, guiada por sobrevivientes que recordaban fragmentos de un conocimiento anterior. En India, textos como los Puranas describen civilizaciones que existieron en eras previas, destruidas por grandes cataclismos vinculados al agua. Y de manera sorprendente, muchas de esas narraciones coinciden con los periodos en los que la geología moderna ubica los cambios repentinos en el nivel del mar. Si viajamos a los Andes, encontramos otra pieza del rompecabezas. Los relatos incaicos hablan de los viracochas, seres altos, de túnicas blancas, que aparecieron desde las aguas para enseñar agricultura, astronomía y construcción después de un tiempo de oscuridad y devastación. Dicen que caminaron por los altos Andes, reconstruyendo el orden perdido. En el altiplano boliviano, el complejo de Tiwanaku y Pumapunku parece más antiguo de lo que los textos arqueológicos sugieren.
Los bloques gigantes, los cortes perfectos, las simetrías astronómicas, todo ello sugiere que los arquitectos heredaron conocimientos cuyo origen se pierde en un pasado remoto. Lo mismo ocurre en Mesoamérica. Los códices mayas dicen que los primeros maestros vinieron del mar oriental antes del amanecer del nuevo sol. En la tradición mexica, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, no solo fue un dios, sino un sabio maestro que llegó navegando desde un lugar hundido por un gran cataclismo. En el códice Chilam Balam se menciona una ciudad blanca de los antepasados, que desapareció bajo las aguas cuando el mundo cambió. Y curiosamente, muchos glifos coinciden con símbolos encontrados al otro lado del océano, como la espiral doble o el ojo solar. Más hacia el oeste, en el corazón del Pacífico, los navegantes polinésicos conservan historias sorprendentemente precisas. Ellos heredaron conocimientos de navegación capaces de atravesar miles de kilómetros sin instrumentos modernos. Cuando se les pregunta de dónde provienen esas habilidades, sus ancianos responden con una serenidad desconcertante. Venimos de un lugar que ya no existe. Venimos de tierras que el mar cubrió. Ese lugar que ya no existe aparece en múltiples islas con nombres distintos: Hiva, Hawaiki, Avaiki, Rapa Nui, Lemuria. Todos refieren a una tierra primordial desaparecida, una tierra madre. Cuando juntamos todas estas tradiciones, Egipto, Sumeria, Andes, Mesoamérica, Polinesia, encontramos un hilo común. Todas afirman haber recibido su conocimiento de un mundo anterior al agua. Pero lo más sorprendente es que ese hilo no solo aparece en los mitos, también aparece en la arquitectura. Las pirámides de Egipto guardan proporciones que reaparecen en las pirámides mayas. Los templos megalíticos europeos, como Göbekli Tepe, comparten símbolos con los templos del Pacífico. En Japón, los patrones geométricos reflejan los mismos números sagrados que las culturas andinas utilizaban para construir sus calendarios. Es como si la humanidad hubiera rescatado fragmentos de una sabiduría universal que se transmitió antes del diluvio y sobrevivió en forma de símbolos, rituales y estructuras alineadas con el cielo. Pero más allá de la ciencia y el mito, hay algo aún más profundo. Una intuición compartida. La intuición de que no somos la primera humanidad en recorrer estas tierras. La intuición de que hubo un tiempo en que el mundo era diferente, más conectado, más consciente de su origen divino. La intuición de que la luz interior del ser humano ya brillaba antes del agua, y que esa luz sigue viva, viajando a través de símbolos que cruzaron océanos sin necesidad de barcos. Porque lo que el mar cubrió, el espíritu humano lo conservó, y cada civilización que renació después del diluvio llevó consigo un pedazo de aquello que no pudo hundirse: la sabiduría. Cuando seguimos uniendo los hilos que la historia dejó dispersos, empieza a surgir un paisaje que parece demasiado coherente para ser casualidad. Civilizaciones separadas por océanos, montañas y continentes enteros reflejan entre sí una armonía extraña, como si todas hubieran bebido de una misma fuente de conocimiento. Y ese eco, suave pero insistente, nos invita a mirar no hacia las ruinas visibles, sino hacia el origen invisible que las inspiró, porque lo que la arqueología encuentra son manifestaciones materiales, piedras, templos, alineamientos. Pero lo que une a esas culturas no es la piedra, sino la intención. Una intención que parece haber sobrevivido al diluvio y haber viajado en la memoria de los pueblos que reconstruyeron el mundo. Tomemos el ejemplo de las pirámides. No importa dónde miremos, Egipto, Mesoamérica, China, Sudán, Indonesia, la forma triangular aparece como un símbolo sagrado. Los arqueólogos hablan de convergencia cultural, de que diferentes sociedades descubrieron la misma forma por razones estructurales. Pero esa explicación no abarca los detalles más profundos,
las proporciones repetidas, los números sagrados, las orientaciones astronómicas. En Egipto, las pirámides se alinean con el cinturón de Orión. En México, las pirámides de Teotihuacán también dialogan con ese mismo cielo. En Indonesia, el complejo de Gunung Padang revela una estructura piramidal montañosa que sigue ritmos numéricos similares. ¿Coincidencia? ¿O memoria compartida? Quizá las pirámides no sean imitaciones unas de otras, sino recuerdos de un lenguaje arquitectónico anterior al diluvio. Un lenguaje que sobrevivió como un símbolo primordial, repetido por culturas que intuían su origen, aunque ya no recordaran su significado completo. Lo mismo ocurre con la serpiente emplumada en los mayas y mexicas, la serpiente Kundalini en la India, la serpiente arcana en Egipto, la serpiente arcoíris en Australia. Una figura universal, asociada no al mal, sino a la sabiduría, a la energía vital, al movimiento entre mundos. ¿Cómo puede un símbolo tan específico aparecer con tanta fuerza en regiones tan distantes? Tal vez la respuesta no esté en los viajes humanos, sino en la raíz común anterior a la dispersión. Un símbolo que se transmitió desde un tiempo más antiguo, guardado en mitos que los sobrevivientes llevaron consigo mientras buscaban nuevas tierras tras el ascenso de los mares. Pero hay un puente aún más revelador entre estas culturas: la obsesión compartida por las estrellas. Todas, sin excepción, miraban al cielo como si hubieran perdido algo allí, como si las constelaciones fueran coordenadas para no olvidar quiénes eran, como si la noche fuera un mapa del origen. Los egipcios orientaban sus templos al norte celeste, el punto inmóvil alrededor del cual giraba el universo conocido. Los mayas calculaban con precisión extraordinaria los ciclos solares y lunares. Los polinésicos navegaban miles de kilómetros leyendo únicamente el cielo nocturno. Los pueblos andinos construían templos que alineaban solsticios, equinoccios y sombras sagradas. Cada civilización creó su propio lenguaje astronómico, pero todas se guiaron por una misma intuición: que el cielo guarda la memoria del comienzo. Si existió una civilización anterior al diluvio, sensible a los ciclos celestes, sus conocimientos habrían sobrevivido en forma de observaciones, ceremonias, calendarios, no como dogmas exactos, sino como resonancias. Ahora, la pregunta inevitable: ¿qué conexión compartían estas culturas? ¿Una civilización global perdida? ¿Un intercambio cultural antes del ascenso de los mares? ¿O algo más profundo, algo espiritual, algo que no puede medirse en rutas marítimas ni cronologías lineales? Los antropólogos hablan de arquetipos, los historiadores de difusión cultural. Pero hay otra posibilidad, más suave y más amplia: la posibilidad de que la humanidad conserve en su interior una memoria profunda, no genética sino espiritual. Una memoria que aflora en símbolos universales, como si fuesen fragmentos de un sueño antiguo que todos compartimos. Quizá no se trate de una civilización anterior individual, sino de un estado anterior de la humanidad, un tiempo en que el ser humano estaba más atento, más conectado, más alineado con los ritmos divinos de la creación, un tiempo en que vivir significaba observar, escuchar, sentir el mundo como un organismo vivo. Un tiempo en que el silencio era parte del conocimiento. Ese estado, ese modo de estar en el mundo, pudo haberse manifestado en diferentes lugares del planeta. Y cuando el diluvio llegó, cuando el ciclo cambió, cada pueblo reconstruyó lo que recordaba, no de forma idéntica, sino espiritual, no como réplica, sino como eco. Por eso los símbolos coinciden, por eso las orientaciones astronómicas se repiten, por eso tantas culturas hablan del agua como origen y del cielo como destino. Son resonancias, no copias. Lo más conmovedor es que estas conexiones no hablan solo del pasado, sino del presente. Porque, aunque no vivamos en ciudades sumergidas
ni construyamos templos alineados con estrellas. Aún cargamos dentro ese impulso ancestral, el impulso de buscar sentido, el impulso de levantar la mirada al cielo, el impulso de recordar quiénes fuimos. Cada civilización antigua, cada mito repetido, cada símbolo que reaparece en continentes distintos, es un espejo del alma humana. Nos recuerda que no somos fragmentos aislados. Somos un mismo hilo, una misma historia, una misma luz viajando a través de las eras. Y esa luz, esa chispa divina que Dios depositó en la creación, no se apagó con el diluvio, tampoco se hundió con las ciudades. Permanece viva, latiendo en el interior de cada ser humano. Porque las civilizaciones caen, los continentes cambian, los mares avanzan, pero la sabiduría esencial de la humanidad continúa viajando, en símbolos, en mitos, en intuiciones que sobreviven al tiempo, en aquello que las aguas nunca pudieron ocultar. Cuando llegamos al final de este viaje, algo dentro de nosotros cambia. No es un descubrimiento súbito, ni una revelación dramática. Es un despertar suave, como la claridad que aparece lentamente antes del amanecer. Un entendimiento que no necesita palabras, porque viene del mismo silencio que acompaña al océano desde el principio de los tiempos. Hemos hablado de mundos sumergidos, de civilizaciones perdidas, de símbolos compartidos que cruzaron mares y eras. Pero ahora, en este capítulo final, la mirada se vuelve hacia otra dirección, no hacia las ruinas bajo el agua, sino hacia lo que permanece por encima de ellas. Y lo que permanece somos nosotros. Cada ciudad sumergida es un espejo, no un espejo del pasado, sino un espejo del alma humana. Porque así como esas ruinas descansan bajo capas de agua y silencio, también cada persona guarda dentro de sí un mundo oculto que respira en silencio. Un mundo de memorias, intuiciones, heridas y esperanzas. Un mundo que no desapareció, apenas cambió de profundidad. Al contemplar la inmensidad del océano, sentimos que el tiempo se vuelve más lento. El ruido interior comienza a desvanecerse. Las preocupaciones cotidianas, que parecían tan grandes, se reducen al tamaño de una gota. Y en ese estado, aparece una pregunta antigua, una pregunta que acompaña a la humanidad desde antes del diluvio. ¿Qué es lo que permanece cuando todo cambia? Los pueblos antiguos respondían esta pregunta de una forma simple y luminosa. Permanece lo esencial. Permanece lo que nace de lo divino. Permanece lo que lleva en sí el soplo del Creador. El agua puede cubrir ciudades, puede borrar caminos, puede remodelar tierras, pero no puede apagar la chispa que sostiene a la vida. Esa chispa viajó a través de eras, atravesó el diluvio, se refugió en mitos, renació en calendarios, se levantó en pirámides, se grabó en símbolos compartidos por continentes enteros, y hoy nos llama de nuevo. No desde el pasado, sino desde dentro. La ciencia puede explicar el ascenso de los mares. La geología puede reconstruir las costas perdidas. La arqueología puede revelar ruinas ocultas. Pero ninguna de estas disciplinas puede responder por qué el ser humano sigue buscando significado cuando contempla el océano. Esa búsqueda no es racional, es espiritual. Es la memoria viva de algo que tocó el espíritu humano hace miles de años, cuando la tierra aún respiraba en un ritmo que hoy apenas recordamos. Las culturas antiguas decían que la vida es un viaje circular, que el tiempo no avanza en línea recta, sino en espirales, que cada ciclo trae una caída y un renacimiento, y que comprender este movimiento es comprender la propia alma. Por eso, cuando una civilización desaparece, no muere, se transforma. Se convierte en semilla para las que vendrán. Las ciudades sumergidas son semillas del tiempo. Semillas que quedaron bajo el agua para proteger su mensaje. Un mensaje que no es histórico, sino espiritual. Nada que nace de la luz puede ser destruido por la oscuridad.
Nada que nace del Espíritu puede ser ahogado por el agua. Nada que nace de Dios puede desaparecer. Cuando los buzos descienden hacia las ruinas sumergidas, cuentan que lo primero que sienten no es miedo, sino reverencia. Las columnas cubiertas de coral, las escaleras que no llevan a ningún lugar, las piedras desgastadas por milenios de mareas, todo parece conservar una dignidad silenciosa, una calma que no se entiende desde la mente, solo desde el alma. Esa calma es un recordatorio. La historia humana es más profunda que sus catástrofes, porque la humanidad no está hecha solo de piedra o de tierra, sino también de espíritu. Y el espíritu, cuando es verdadero, no se hunde. Atraviesa eras, atraviesa aguas, atraviesa renacimientos. La humanidad de hoy sigue llevando dentro la memoria de aquellos que vivieron antes del diluvio. No memoria literal, sino memoria espiritual. Memoria en forma de intuiciones, de símbolos repetidos, de preguntas que regresan, de esa sensación inexplicable de que ya hemos estado aquí antes, porque el alma recuerda lo que la mente olvidó. Las aguas no pudieron ocultar la verdad esencial, que la humanidad es parte de algo mayor, que existe un propósito en cada ciclo, que la luz que guía este mundo no se apaga ni se pierde. Los mitos del diluvio, lejos de ser historias de destrucción, son relatos de renacimiento. Son la manera en que nuestros ancestros transmitieron la certeza de que, cuando el mundo cambia, es porque una nueva etapa está comenzando. Y hoy, mientras escuchamos el rumor del mar y miramos hacia las profundidades, comprendemos lo mismo. El pasado no está perdido, está esperando ser recordado, esperando ser comprendido, esperando enseñarnos que lo sagrado permanece incluso cuando el mundo cambia de forma. Porque el océano puede cubrir piedras, pero no puede cubrir la verdad. Puede cubrir templos, pero no puede cubrir el espíritu. Puede cubrir la historia, pero no puede cubrir la luz. Todo lo que fue construido desde la armonía, desde la fe, desde la conexión con la creación divina, sigue vivo. Y es esa vida, silenciosa pero eterna, la que ahora vuelve a emerger, primero como intuición, luego como comprensión, finalmente como paz interior. A esta altura del viaje, cuando ya recorremos continentes sumergidos, mitos ancestrales y memorias que sobreviven al paso de las eras, queda un último paso: sentir, no analizar, no comparar, no intentar entenderlo todo, solo sentir, porque el océano, en su inmensidad, no habla al intelecto, habla al alma. Y es ahí donde comienza esta última parte. Hay un momento en que el buzo, descendiendo hacia las ruinas, deja de observar lo que ve y comienza a observar lo que siente. Un instante en el que la luz del sol ya no llega con fuerza y la penumbra azul se convierte en un refugio suave, casi maternal. Ese momento, dicen muchos, es transformador, no porque se encuentren respuestas, sino porque desaparecen las preguntas. Algo parecido ocurre cuando nos acercamos al cierre de esta historia. Las dudas, las teorías, las comparaciones, los detalles, todo se vuelve difuso, como si las aguas del tiempo suavizaran los bordes de nuestros pensamientos. Lo que queda es una verdad interior, una certeza tranquila, una sensación de que, aunque no sepamos cada detalle, sabemos lo esencial. Sabemos que el mundo fue diferente. Sabemos que hubo ciclos antes de nosotros. Sabemos que hubo pueblos que miraron el cielo con los mismos ojos que hoy lo miramos. Sabemos que la creación es más profunda que lo que se puede describir. Y sobre todo, sabemos que la vida no está hecha solo de lo visible. La tierra cambia, el clima cambia, los mares cambian, pero el espíritu que sostiene a la humanidad no cambia. Es como una llama que se mantiene encendida incluso cuando el viento arrecia. Una luz que se adapta, que se transforma, que viaja entre generaciones.
Los antiguos la llamaban alma, los sabios la llamaban chispa divina, los navegantes la llamaban estrella interior. Esa luz fue la que permitió a la humanidad renacer después del diluvio. Fue la que mantuvo vivos los símbolos, las memorias, las intuiciones profundas. Fue la que condujo a los sobrevivientes hacia nuevas montañas, nuevos valles, nuevas tierras donde reconstruir sus templos y sueños. Y es la misma luz que hoy vive en cada uno de nosotros. Porque lo que las aguas no pudieron ocultar fue precisamente eso, la luz interior, la luz del origen, la luz de Dios que sostiene la creación aun cuando el mundo parece romperse. Cuando los mitos dicen que la humanidad renació después de las aguas, no hablan solo de sobrevivencia física, hablan de renacimiento espiritual. Hablan de un ser humano que, enfrentado a la frontera entre la vida y la muerte, recordó su esencia, recordó su conexión con el cielo, recordó que la existencia no es un accidente, sino parte de un propósito mayor. Y esa memoria no se perdió, se transmitió como un susurro, como un canto lejano, como un eco suave que viaja a través de los siglos. Un eco que hoy seguimos escuchando cada vez que nos detenemos frente al mar. Hay quien dice que, cuando el océano ruge en la noche, en realidad está hablando, que sus olas llevan historias antiguas, palabras que no pertenecen a ningún idioma, pero que el corazón puede comprender. Hay quien dice que, si guardas silencio suficiente, puedes sentir que el mundo es más antiguo que tu propia mente. Y hay quien dice que la calma que sentimos frente al agua es la señal de que lo sagrado aún habita en la tierra, sin ruido, sin arrogancia, sin prisa, solo ahí, presente, respirando con nosotros. Porque la historia de las civilizaciones sumergidas no es la historia de lo que se perdió, sino la historia de lo que permanece. Permanece el misterio, permanece la intuición. Permanece la sabiduría ancestral, permanece el ciclo eterno de ascenso y descenso, permanece la certeza de que la creación es mayor que cualquier concepto que podamos inventar, y permanece sobre todo la presencia divina que sostiene cada etapa del viaje humano. Los antiguos no veían al diluvio como un castigo, lo veían como un respiro de la tierra, una renovación, un cambio de piel, y entendían que, en cada renovación, la humanidad recibía una nueva oportunidad de recordar su origen. Hoy, al mirar el océano, sentimos lo mismo. Sentimos que la historia no terminó, que seguimos viajando, que seguimos aprendiendo, que seguimos despertando. Sentimos que la luz que brilló en las civilizaciones sumergidas, esa luz suave, espiritual, profunda, sigue brillando en nosotros, porque nada que nace del espíritu puede ser ahogado. El mar cubrió ciudades, pero no pudo cubrir el alma. Cubrió templos, pero no pudo cubrir la sabiduría. Cubrió caminos, pero no pudo cubrir el propósito. Y ese propósito sigue llamándonos, no desde el pasado, sino desde adentro. Desde ese lugar secreto donde el silencio es oración y la calma es conocimiento, y el alma recuerda lo que las aguas nunca lograron ocultar. Respira despacio, deja que este instante se asiente dentro de ti, como una ola tranquila que llega a la orilla después de un viaje muy largo. Hemos recorrido mares antiguos, ciudades olvidadas, memorias sumergidas, susurros que la tierra guardó durante miles de años. Pero ahora, al final del camino, lo que importa no es lo que descubrimos afuera, sino lo que despertó dentro de ti. Porque la historia de las civilizaciones sumergidas no es solo una historia del pasado, es un espejo, un recordatorio suave de que también dentro de nosotros existen profundidades, tierras perdidas, luces que un día se apagaron y luces que aún esperan volver a nacer. El océano nos enseñó que nada desaparece, todo se transforma.
Los templos se hunden, las piedras se cubren de coral, los caminos se borran, pero la esencia, esa chispa divina que sostiene la creación, sigue viva, sigue viajando, sigue renaciendo, sigue despertando en cada uno de nosotros. Tal vez por eso, cuando miramos el mar, sentimos paz. No es solo la belleza del agua, es la memoria del origen, es la voz tenue de Dios en el movimiento de las olas, recordándonos que la creación nunca dejó de acompañarnos. Todo lo que vimos en este documental, las ruinas, los mitos, los ecos del mundo anterior, son fragmentos de una misma verdad. La luz nunca se pierde, solo cambia de profundidad, y tú también llevas esa luz. Una luz que ninguna tormenta puede apagar, ningún silencio puede ocultar, ninguna oscuridad puede devorar. Es la misma luz que guió a nuestros ancestros, que los acompañó en el renacimiento después del diluvio, y que ahora te acompaña a ti, aquí, en este instante de quietud. Cuando cierres este video, tal vez el mundo parezca igual, las calles, las voces, los días, pero algo en ti habrá cambiado. Una comprensión suave, una calma interior, una certeza íntima de que el misterio no es algo que viene de afuera, sino algo que despierta desde adentro. Gracias por compartir este viaje, por caminar con el corazón abierto, por permitir que el silencio te toque. Que esta paz permanezca contigo, que tu luz siga iluminando incluso tus propias profundidades, y que cada ola, cada viento, cada noche tranquila te recuerde lo esencial. Nada que nace del espíritu puede ser hundido. Nada que nace del amor puede ser borrado. Nada que nace de Dios puede desaparecer. Si este viaje te hizo pensar, si te acompañó, si te regaló un poco de calma, suscríbete y acompáñame en el próximo misterio.